especialmente hoy en la iglesia. Y cuando digo en la iglesia hablo en términos generales, la iglesia del Señor. Porque a veces o no lo mencionamos o lo mencionamos muy rápidamente sin poner atención en realidad qué significa o qué es. Estamos hablando del arrepentimiento. ¿Okay? ¿Alguna vez alguno se ha arrepentido aquí? ¿De qué? Cuénteme, si alguien es tan animado en decir, bueno, yo me arrepentí porque iba a ahorcar a mi esposo, pero me arrepentí, ¿verdad? Y hoy está al lado mío, ¿verdad? Gracias a Dios. Alguien puede, cortito, no tiene que dar un discurso, solamente dice, sí, yo me arrepentí una vez sí, de haber tratado mal a unas personas, muy bien, ¿ok? ¿De qué? De haber dicho palabras, ¿verdad? El problema es que una vez que salen, no pueden regresar. O cuando he tratado mal a alguien, muy bien. ¿Qué otra cosa? De no haberle hablado de Cristo a una de mis personas con las que trabajo que murió. Ok. De no haberle hablado antes de morir. Wow, Ok. ok. Así cuando casi moría y me arrepentí. Ok. ¿Alguien más? Quiero que piensen en dos cosas cuando estamos hablando, cuando vamos en el proceso de aprender qué es el arrepentimiento. Ahora, en esto no vamos a hacer un estudio súper profundo, pero vamos a aprender a lo menos lo más general que nos pueda ayudar a entender lo serio que es el arrepentimiento y lo efectivo que debe ser, ¿ok? Porque de lo contrario no debe ser. Primero, hay veces que nos arrepentimos de hacer algo que todavía no hemos hecho, ¿verdad? Como dije en broma, yo quería, de veras voy a ahorcar a mi esposo, pero me arrepentí. No lo hice, ¿ok? Iba a ir a tal lugar y no fui. Iba a hacer esto y no lo hice. Pero también está la otra parte del arrepentimiento una vez que lo hice. Traté mal a personas, salieron malas palabras de mi boca. Entonces, ambas cosas son importantes. Es arrepentimiento. La ventaja de una es que me ayudó a no hacerlo. Entonces quizás no tengo que pasar por las consecuencias. La otra, que a veces es más difícil, una vez que he hecho algo, una vez que he pecado. Entonces, hoy en día hay una gran falta de arrepentimiento y por eso muchas veces nosotros no crecemos espiritualmente. Y vamos a ver cómo es que esto entra a funcionar. A pesar de que hemos sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo, por la sangre preciosa de Él, seguimos viviendo vidas en este mundo y muchos siguen viviendo vidas que no son muy diferentes al resto del mundo. ¿A qué se debe? Muchos de nosotros hemos aprendido casi a vivir como vive el resto del mundo. Y a veces la gente no ve la diferencia. Y no estoy hablando de cómo me visto, cómo hablo, qué hago, porque eso es facilísimo. O le digo a la gente. Pero estamos hablando de una vida totalmente diferente. Muchos dicen que llegan al arrepentimiento porque tienen una gran tristeza. Hasta lloran. A veces yo digo son lágrimas de cocodrilo. A pesar de que yo digo eso, nunca he visto una lágrima de un cocodrilo. ¿Será que los cocodrilos no lloran? Por eso les decimos eso, ¿verdad? ¡Wow! No necesariamente una profunda tristeza significa que estoy arrepentido. Y vamos a ver por qué. Porque a veces nuestras emociones juegan un papel muy importante en nosotros. Y a veces porque lloramos. Pero a veces estoy llorando porque me agarraron con las manos en la masa. No porque hubo una convicción y vine a Dios y dije, esto es pecado. Quiero que vayan a Mateo capítulo 27. Judas sintió remordimiento, pero no se arrepintió del todo y vamos a ver por qué. Aunque no va a ser nuestro estudio, solo quiero que vean este ejemplo que tenemos aquí en nuestra Biblia.
Mateo capítulo 27, específicamente versículo 3. Él entregó al Señor Jesucristo, recuerden que prácticamente lo vendió, porque le pagaron 30 piezas de plata. ¿Ok? Entonces él va y dice la palabra de Dios, versículo 3 del capítulo 27, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado. Y pongan mucha atención, es muy importante que nosotros prestemos atención a las palabras de la palabra de Dios. Es Dios quien está escribiéndonos. Está usando a Mateo, obviamente, pero es Dios quien está transmitiéndonos esto, hablando particularmente de su hijo en este momento. Viendo que era condenado, ups, lo que hice fue malísimo. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Ahora noten la respuesta de ellos. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Cuántas veces ha caído usted en el pecado con amistades, con amigos, y después le dicen, sálvese si usted puede? Y seguimos de tercos, ¿verdad? Wow. Pero miren la acción de él. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Wow. El arrepentimiento no es simplemente resolver algo o tratar de hacer bien. Y vamos a ver por qué podemos decir que Judas en realidad no se arrepintió totalmente. Recuerden que leímos primero, viendo que era condenado, al darse cuenta, eso trajo un primer paso, pudiéramos decir, a que se hubiera dado un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento tampoco es una penitencia para tratar de expiar sus propios pecados. Tampoco es un asunto intelectual. Judas cambió su mente, pero lo que no hizo fue caer a los pies de Cristo y decir, tú eres el Cristo y yo te entregué. ¿Notan? No fue genuino su arrepentimiento. Remordimiento, se sintió mal por lo que hizo, pero hasta ahí llegó, al punto de quitarse su propia vida. Wow. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque vamos a ver que el arrepentimiento tiene que ver con un cambio total. Usted puede decir que es cristiano, usted puede decir que se ha arrepentido, pero sigue siendo un mentiroso. Es pura, alguien diría por ahí, es pura labia, es puro decir. Por eso la vida cristiana no tiene que ver tanto con lo que yo conozco, sino cómo vivo, cómo actúo. Es muy importante. No es solo algo de cambio de mente y ahí quedó. Tiene que ver con eso, pero tiene que ir más allá. Es un cambio de mente, es un cambio de corazón, es un cambio espiritual. Pudiéramos decir, es un cambio total. Total. Ay, es que cómo me cuesta a mí dejar ese pecado. Y en secreto usted dice, es que es muy bonito. Porque la mayoría de los pecados no son feos. Porque si fueran feos, la mayoría de nosotros no pecaríamos. Sería muy fácil decir que no. Se dice que el arrepentimiento y la fe son caras de la misma moneda. Van juntos. Y por eso lo primero que quisiera ver es hablar un poquito de cómo el arrepentimiento es el primer paso, o sin el arrepentimiento no hay salvación.
Son conceptos diferentes, la fe, el arrepentimiento, pero no se dan separadamente. Se dan juntos, se dan juntos. Y pudiéramos decir que esa moneda se llama conversión. Por eso, hermanos, cuando estamos hablándole a una persona de Cristo, tengamos cuidado en decirle, repita esta oración, y después de que repita esta oración, usted es salvo. Cuando no hay arrepentimiento. Por eso hay tanta gente que se ha convertido, dicen, pero siguen siendo iguales. ¿Qué pasó? Ay, viera que yo fui y toqué 50 puertas y 20 de ellos dijeron la oración conmigo. Pero hace un año y no logro que vengan a la iglesia. Siempre están ocupados con algo. Pero gracias a Dios que son cristianos. ¿De veras? No se engañe. El orar una oración no te hace hijo de Dios. ¿Incluye eso? Por supuesto que sí. Pero ¿cuántos de nosotros podemos orar oraciones que ni siquiera, hasta las decimos de memoria? ¿Cuántos de ustedes se saben el Padre Nuestro de memoria? ¿Eh? ¿Y de qué te sirve? ¿Cierto? ¿De qué te sirve? Bueno, si oro 20 de ellos, me va a ir bien. ¿Dónde dice eso en la Escritura? Yo sé que hay religiones que enseñan eso. Te dan una penitencia. Lo siento, no es lo que Dios dice. Porque si por así fuera, todos los versículos que ya me aprendí de memoria, ¡wow! Ya sería yo súper salvo, ¿verdad? No tiene que ver con eso. Absolutamente no. Entonces tenemos que tener sumo cuidado cuando estamos hablando con una persona. Que si no hay un confrontamiento del pecado, una convicción que lo lleve a un cambio y que ese cambio es genuino. ¿Y cómo voy a saber yo que ese cambio es genuino? Porque hay un cambio. Yo les conté una vez la historia de un pastor en Medellín, Colombia. Pastor que es de la iglesia donde vienen los hermanos Betancourt. Y el hermano Pedro Betancourt y este hermano pastor, que se llama Fernando Garrido, eran muy buenos amigos en la universidad y ellos estaban compitiendo, ellos eran atletas, ¿verdad? Yo creo que Pedro lo que hacía era tirar una, ¿verdad? O sea, lo vemos hoy día y no nos parece que haya sido atleta, pero bueno, no está aquí, así que puedo hablar de él, ¿verdad? Pero, buenos amigos, pero Fernando aparentemente era un tremendo mujeriego, ¿verdad? Sus vidas van por diferentes partes. Pedro está trabajando en su trabajo y toda la cosa. Este hermano Fernando va a la universidad y se gradúa de médico, sigue trabajando. Y un día llega a oídos de Pedro que Fernando Garrido es pastor. Y Pedro dice, ¿qué? Yo conozco a ese mujeriego, yo conozco a ese parrandero. Tengo que ir y ver con mis propios ojos. Hoy Pedro es cristiano, porque la conversión de Fernando fue real. Fue un cambio de mente, corazón, estilo de vida, todo. Hermanos, hay mucha gente que usted y yo conocemos que nos dicen que son cristianos. No tienen interés absoluto en las cosas de Dios. ¡Wow! Ahora, cuidado, no les juzguemos, porque no conozco su corazón. Pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y yo siempre que voy a un palo de mangos, a un árbol de mangos, ¿sabe lo que voy a comer? Mangos. Nunca he ido a un palo, a un árbol de aguacate a comer piñas. Por sus frutos los conoceréis. Tú puedes decir todo lo que quieras que eres hijo de Dios. Pero si no hay un cambio interno, un deseo genuino de constantemente buscar a Dios, ir a su palabra, hablarle, orar, no te engañes. No te engañes, porque a lo mejor no ha habido un arrepentimiento genuino. Quiero que vayan al libro de Isaías, porque el arrepentimiento genuino
siempre es el otro lado de la fe. Entonces vamos a ver en este pasaje las dos cosas juntas, la fe y el arrepentimiento. La palabra en el idioma griego que habla de lo que es arrepentimiento es una palabra que se puede leer metanoia. Ahora, no los quiero impresionar porque yo del griego no sé, pero, ¿verdad? Sé un poquito más de inglés que de griego. Ahora, lo que les voy a decir es porque lo leí, lo consulté, y también es el tema del campamento que estaré predicando a los jóvenes en México la próxima semana. Dicho sea paso, les pido sus oraciones, porque estaré tocando este tema 3 noches consecutivas con jóvenes. Y la palabra simplemente quiere decir cambio de corazón y vida. Regresarse del pecado a la santidad. Escuche bien. Regresarse del pecado a la santidad. Eres un mentiroso profesional y fuiste a tal arrepentimiento que tienes pánico, miedo de hasta decir una mentirita blanca. Eso es arrepentimiento, eso es un cambio. Isaías capítulo 55. Aquí vamos a ver cómo el Señor nos enseña, porque mire lo que dice a partir, vamos a leer casi todo, unos 13 versículos de este pasaje. Pero mire lo que les dice, aquí es el aspecto de la fe. A todos los sedientos, venid a las aguas. La Biblia nos habla en el Nuevo Testamento que Él es el agua. Y dice que es un agua que ¿qué? Que calma toda sed. Le dijo a la mujer samaritana, ¿recuerdan? Ella fue a buscar agua. Le dice, yo te ofrezco un agua de la cual jamás tendrás sed. ¿Qué tenía aquella que creer? Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Dios les está diciendo a su pueblo, yo voy a tomarme cargo de ustedes. Pero seamos honestos, hoy alguien nos dice esto. ¿Cómo será eso? De veras, ¿después qué me van a pedir? Porque no hay, en inglés se dice, it's not lunch free lunch, ¿verdad? O sea, decimos quizás no hay un almuerzo gratis. ¿Y por qué me quiere regalar eso? Desgraciadamente así operamos. Pero Dios dice, ven, versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Nos llama la atención algo aquí? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma en grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David, a David. ¿Qué es lo que está diciendo Dios a su pueblo? Vengan, yo les voy a dar todo lo que... Ellos debían creer. Entonces hay un aspecto de la conversión. ¿Creo yo que Cristo es el Hijo de Dios, el único capaz de pagar mis pecados en la cruz del Calvario? Nada me va a dar a mí la salvación excepto Cristo, porque Él pagó el precio. El que de ahora en adelante te vas a portar muy bien. Como a veces los padres dicen a sus niños, ¿verdad? Pórtese bien, porque si no, no va al cielo. Qué tristeza, porque empezando por el papá, pues vuelven a ver al papá y a la mamá y dicen, uy, yo seguro si entro, pues mi mamá se va a quedar afuera. Wow. Vean el versículo 6, buscad a Jehová, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Qué osadía las de muchas personas que dicen, tenía un tío, y digo tenía porque murió, que él decía, yo solo le pido, y con todo respeto a mi Dios digo esto repitiendo lo que él decía, yo le pido a Colochos que me dé 5 minutos antes de morir. Y sabe que le dio casi un mes, tuvo un accidente y quedó en el hospital. Y fue donde mi mamá le testificaba mucho, de su hermano menor. Y recuerdo esa vez que fui al hospital con ella a verlo, la última vez que lo vimos vivo. Mamá le hablaba del Evangelio y yo podía hablarlo con la gran bendición que él no nos podía contestar. Sabíamos que nos estaba escuchando. Y no sé
si se arrepintió o no. No sé, no vivió para podernos decir, ojalá y espero. Quizás cuando llegue al cielo lo primero que voy a hacer es ir a encuentro a mi tío Carlos. Pero hay quienes tienen la osadía de vivir y vivir y vivir y decir, todavía no, un día. Buscad, dice, deje el impío su camino. Versículo 7, aquí está el aspecto del arrepentimiento. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Notan? Ven a él, ven aquí, pero Dios dice, cree en mí, pero arrepiéntete de tus caminos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Está hablando de una vuelta completa. Esto estaba haciendo yo, esto estaba haciendo, esto estaba pecando y sé que estaba mal. Y cuando viene ese arrepentimiento hago aquí y nunca más quiero regresar ahí. Eso es arrepentimiento. Porque voy camino al único que me puede dar salvación, Cristo Jesús. Ningún hombre sobre la faz de la tierra, ningún pastor, ningún líder religioso, solo Él. Mire lo que dice, el cual tendrá de Él misericordia. ¿Y sabe lo que es misericordia? Te da la salvación a pesar de que no la merecemos. Eso es misericordia. Que Él me da algo que no merezco. A veces disciplinamos a nuestros hijos y le damos una buena tunda, dicen, una buena paliza, porque se lo merecen, les decimos. Y bien hecho, que la Biblia nos manda a disciplinar a nuestros hijos. Pero de vez en cuando ejercemos la misericordia, sabemos que Él se merece una buena paliza, pero por alguna razón, y más porque pensamos con el corazón, y el niño se ha comportado en los últimos 5 minutos como un angelito, nos conmueve, y entonces decimos, ok, no te voy a pegar. Dios hace más que esto, nos da una tremenda misericordia. El Dios nuestro, dice, el cual será, y noten lo que dice, amplio para perdonar. ¡Qué belleza! Cuando estudiamos unos a otros y hablábamos de perdonados unos a otros, recuerden que pasamos 3 semanas en esto. Qué difícil es, ¿verdad? Porque nosotros medimos el perdón. Bueno, es que a este me es más fácil perdonar porque no me ha hecho tanto como este. Pero la Biblia nos dice que nuestro Dios es amplio. No hay cosa que Él no te pueda perdonar. Pero si vienes a Él arrepentido, si vienes de palabra, con lágrimas de cocodrilo, Dios conoce y sabe que en realidad no estás pidiendo perdón, no estás arrepentido, estás con remordimiento, con dolor, pero eso es todo. Aquí nos demuestra que el asunto del arrepentimiento es moral y no solamente intelectual. Y noten que vemos que aquí el arrepentimiento claramente nos llama a un cambio no solo de mente, sino también de apartarse del amor al pecado. Y quiero ser enfático en esto porque hoy el cristianismo ha aprendido a vivir no solo con el pecado, pero en el pecado. Y estamos tan acostumbrados que a veces es difícil llegar a un arrepentimiento. Y sabe, hay 4 maneras que Dios nos llama al arrepentimiento y solo las menciono rápido que no tenemos el tiempo hoy. Lo primero es cuando tú contestas, escuchas al Espíritu Santo que te convence. Y si no estás prestando atención y no quieres escucharle, entonces Dios va a traer a alguien para enseñarte lo que estás haciendo. Pero hay creyentes que son sordos al Espíritu Santo y no les gusta cuando un cristiano viene y les dice, ¿usted qué se ha creído? Usted no ha hecho eso mismo, ¿qué le pasa? Yo hago de mi vida lo que me venga en gana, no se meta conmigo. Entonces es cuando Dios entra en acción.
directamente. Y en el libro de Corintios, recuerden en el contexto de la Santa Cena, el Señor les está diciendo a los hermanos de Corintio, ya muchos duermen, porque he tenido que quitarlos, por así decirlo, de este mundo, porque no hay manera que se arrepientan. ¡Wow! ¿Y saben cuál es la cuarta forma? Ok, ¿tú no quieres oír al Espíritu Santo? ¿Tú no quieres escuchar a un hermano que te está diciendo la realidad de que estás en pecado? ¿Tú ni siquiera escuchas o pones atención a algo que está pasando a tu alrededor directamente que Dios te envía? Entonces, ¿sabes qué hace Dios? Ok, te lo dejo al diablo. Te lo dejo al diablo. Y que Él te revuelque, salvo dejando los pelos en el alambre, como alguien dice por ahí. Salvo eres. Pero vas a llevar una... Y Dios, eso es lo que hace Dios. Dios quita. Ay, hermano, eso no puede ser posible. Dios es amor. Dios... Lea su Biblia. En Corinto nos da ese ejemplo. Si no hace, si no presta atención, délo al diablo para que Él destruya la carne. Sí, hermanos, nosotros no ponemos atención a lo serio, que es el pecado en nuestras vidas, hasta que llega. A veces, a través de tantos años en el ministerio, una de las cosas que más me duele es saber que Dios viene a esa persona. Ahora, yo no soy profeta, yo no voy a decir, ahora sí, agárrese el pelo porque le viene. No. Pero si conozco su Biblia, conozco su palabra y lo que Él nos dice, cosas vendrán. Y si aún no presta atención, quizás tienes que caer a lo más bajo. Ay, pero ¿por qué Dios me abandonó? No, tú lo abandonaste. Tú no quisiste prestar atención. No digas que Dios te abandonó, porque Él no abandona a ni uno de sus hijos. Nunca. Estás ahí porque has escogido. ¡Wow! Entonces esto es serio. Ahora no se asusten y duerman tranquilos, porque Dios es un Dios de misericordia. Pero tenemos que prestar atención. Entonces el arrepentimiento es una conversión radical. Sí, yo creo en un Dios que me puede dar salvación. Yo creo que un día puedo pasar la eternidad con Él, pero Él te llama al arrepentimiento. Bueno, con solo que llores, sí, Señor, perdóname todos mis pecaditos, y tú sabes, Señor, que bueno, yo quiero que entres a mi corazón y ahora soy salvo, ya voy al cielo. Y sigo, y pasan unas semanitas muy bonitas, pero después vuelve a lo mismo. ¿Qué pasa? Posiblemente solo fue algo emocional. Porque ¿quién de nosotros no cambia de parecer si sabe que va a caer en un hoyo que no tiene fin? Sinceramente. Imagínense que por alguna razón estamos parados aquí y le dicen a usted, bueno, ¿se va a arrepentir o lo empujo? Y yo no sé si eso tiene fondo. Ah, no, usted sabe que no. Y le hago un toquecito así. No, por favor, ¿verdad? No. O lo empujo, pero lo empujo y lo agarro. Ok, me arrepiento, yo acepto al Señor ya en este momento. Claro que sí, amén. Y después su vida. Entonces fue pura emoción. Es como decir, sálvame de esta. Y una vez que me salgo de esta, ahí te vuelvo a pedir ayuda cuando necesite. Jugamos con Dios. Ustedes saben que Costa Rica tiembla mucho. Y les conté una vez que estaba en medio temblor y yo estaba con una clase de jóvenes y todos los jóvenes salieron, me dejaron solo. Imagínense qué barbaridad, qué jóvenes, ¿verdad? Cómo aman a su hermano en Cristo, ¿verdad? ¡Pum! Salieron corriendo, no quedó ni uno. Digo, ¿qué es esto? Entonces yo salí y supuestamente uno no debe salir donde hay tierra porque puede abrirse y eso es lo único que pensé. Bueno, mejor me quedo aquí porque sí, que se vayan ellos, yo no, ¿verdad? Pero recuerdo en una calle muy cerca, solamente unas 40, 50 yardas, oigo a un hombre gritando, mañana voy a la iglesia, sí Señor, perdóname Señor, mañana voy a la iglesia. Yo no sé si fue o no, porque no lo conocía, pero sí les digo, ese domingo las iglesias se llenaron. Pero 2 domingos después todo volvió a la normalidad. Eso no es arrepentimiento. Y eso es lo que tenemos que entender.
Porque el arrepentimiento es una transformación de naturaleza. Leemos lo que Pablo escribe a los hermanos de Corintios y les dice, de modo que si alguno está en Cristo, ok, nos encanta y hasta cantamos el canto. Pero hermano, si tú eres la misma persona de hace 5 o 10 años, revisa tu vida. Porque a lo mejor lo que tienes es una religión, no una conversión. Porque deberías estar pareciéndote cada vez más y más a Cristo. Un ejemplo sencillo. Si hace 15 años que entrabas a la iglesia y alguien te hacía mala cara, te molestaba y te enojaba y decía, ya no vuelvo a esa iglesia. 15 años después estás igual. ¿Qué significa eso? O eres un enanito que no has crecido en el Señor, o a lo mejor no eres hijo de Dios. Ahora, yo no soy quien para juzgar. La palabra de Dios nos está diciendo, el arrepentimiento es una conversión radical, transformación de naturaleza, es un apartarse del mal totalmente. Hay una necesidad de vivir vidas santas en nuestro mundo hoy. Da tristeza. ¿Ha puesto atención a lo que escribimos todos nosotros en Facebook o Instagram? ¿O cuál es el otro? ¿Ah? Snapchat. Ese no lo conozco. O Twitter. Algunos pasan tweet todo el día. Sinceramente, es un deseo de adquirir nuevos valores. Es un deseo en donde, wow, yo he sido un mal esposo. No, aquí Dios ahora nos va a convertir en el mejor esposo. Pero ¿cuántos, verdad? Dicen, mi amor, yo te prometo, te prometo, te prometo, te prometo. Y a la esposa esas palabras las oye como, lo voy a hacer de nuevo, lo voy a hacer de nuevo, lo voy a hacer de nuevo. Porque pasamos haciéndolo así y no hay cambios. Y son los dos. Ella lo acusa a él lo acusa a ella. Ellos acusan a los niños acusan a los padres. Siempre nos quejamos contra el jefe, la jefa. Pero nosotros somos los que siempre estamos bien. No hay cambio. ¿Será que no ha habido arrepentimiento? Ese arrepentimiento es una firme decisión de ir a Dios en una total obediencia. ¿Puedes repetir eso? En siempre ir a Dios en una total obediencia. Bueno, sí, pero es que usted no conoce mi caso. O lléveselo a Dios, porque yo no soy a quien tiene que darle cuentas, es a Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 15, mire lo que dice el Señor, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús hablando, diciéndoles, ya llegó el tiempo. Mateo capítulo 4, versículo 17, en donde el Señor cambia, aquí hablando a los judíos específicamente, en el capítulo 4, en el versículo 17, el Señor escribe, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él está diciendo un cambio. El arrepentimiento es más que solo la convicción de pecado. Arrepentimiento es más que solo la confesión del pecado. El arrepentimiento es más que contrición, aflicción del pecado. El arrepentimiento es cambio, regreso, no más en esa dirección. No más en esa dirección. Vayan al profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Si usted es uno de que no, a veces no tiene muy al tanto aquí, no se preocupe, está en la Biblia, ¿verdad? Pero si no lo encuentra, si tiene una Biblia como la mía, está ahí por la página 800. Si tiene la Biblia electrónicamente, solo escribe Ezequiel, ¿verdad? Creo que es así. Pero Ezequiel capítulo 14, versículo 6. El profeta está escribiendo contra los idólatras. Y mire lo que les dice en el versículo 6. Por tanto, di a la casa de Israel,
los que supuestamente conocían al único Dios. Así dice Jehová el Señor. ¿Y qué les dice? Convertíos y volveos de vuestros ídolos. Apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Siempre que Dios pidió a su pueblo arrepentirse, siempre habló de un cambio total. No a medias. No a medias. Un cambio total. Y les dice claramente, convertíos, volveos de vuestros ídolos. Ellos sabían que solo hay un Dios. Sin embargo, se habían dejado influenciar por el mundo y habían hecho sus dioses. ¿No es lo que hacemos nosotros, hermanos? Nos influenciamos por este mundo y de pronto convertimos las carreras, los trabajos, las posesiones en nuestro Dios. Aún nuestro matrimonio o nuestros hijos se convierten en nuestros ídolos. Y dice, vuélvanse de ellos. Y agrega, apartad vuestro rostro. Y me encanta que la Biblia dice, de todas, no de algunas, porque nosotros tenemos la tendencia de seleccionar cuáles. No, él dice todas. Entonces el arrepentimiento es algo que afecta a nuestra vida totalmente. Somos otros. Hay un deseo en nosotros de siempre querer estar y crecer en el Señor. No vivir una vida religiosa, eso es facilísimo. ¿Qué diferencia hay entre el cristianismo y muchos que tienen religiones? Hay algunos que son más fieles a su religión que cristianos viviendo como debe vivir la vida cristiana. ¡Wow! Quiero que veamos un par de ejemplos. Vayan al libro de los Hechos. Me encanta porque la misma palabra de Dios nos va a dar los ejemplos, nos va a dar las ilustraciones. Aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, tenemos la historia de un hombre llamado Simón. Él había sido un mago y había logrado engañar a muchos en Samaria. Versículo 4. Vamos a empezar en el versículo 4 para tener un poquito del contexto. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los discípulos habían sido esparcidos por todas partes y en su huida iban predicando. Qué tremendo, ¿no? Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. No porque estaban siendo sanados, pero porque estaban oyendo la realidad de un Cristo. Que ya en este entonces ya sabían que había sido crucificado y había resucitado. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes, y vamos a ver, noten que dice que antes, ¿por qué antes? Ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿No les parece interesante que hoy en día hay muchos que en el nombre de Dios son grandes engañando a un montón de gente? Hay una secta, y la llamo secta porque se llama Para de Sufrir. El pobre Señor Jesucristo ni podía haber sido parte de ellos porque Él sufrió. Pero para de sufrir y manda esto y manda lo otro. Y los líderes son ricos. Tienen iglesias grandísimas. Me parece que son como Simón. A este oían, versículo 10, atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Mire cómo los había engañado. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Ay, hermano, pero yo lo vi. Eso tiene que haber sido Dios. Hay cristianos tan ingenuos. Yo lo vi. Si usted hubiera estado ahí, ¿qué hubiera creído? Le digo, era del diablo porque el diablo puede hacer milagros. Ay, hermano. Ya usted. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Ahora, vamos a parar ahí un momento. Recuerden que la Biblia nos dijo antes, entonces ahora nos está diciendo por qué. Porque ahora se dio cuenta que había alguien más grande que él, supuestamente, en su concepto, que sí hacía cosas genuinas y no las trampas que él hacía. A veces hay mucha gente que dice, qué bárbaro, ¿qué es esa magia? Ponga atención y se va a dar cuenta de todos los trucos que se hacen. Pero noten que aparentemente Simón no había tenido una conversión genuina, porque sigue diciéndonos la palabra de Dios en el versículo 17, vamos a empezar en el 17, porque dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Yo no sé cuántos dólares, pero le ofreció dinero. Bueno, no eran dólares, ¿verdad? Diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese sus manos, reciba el Espíritu Santo. Noten, ¿por qué está pensando así? Bueno, la Biblia nos dice por qué. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Oh, boy, wow, muérete. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Si él se había convertido hasta cierto punto, dice, esto está mejor, esta vida está mejor, ¿por qué tengo que hacer todos estos trucos? Pero su corazón no se había convertido completamente. Había hecho una decisión quizás emocional, no sé, pero dice la Escritura, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versículo 22, ¿qué le dice? Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de eso que habéis dicho venga sobre mí. Se dio cuenta él mismo que quizás no había tenido una conversión, por así decirlo, completa. Y por eso muchas veces, hermanos, cuando estamos compartiendo el Evangelio es importante, porque a veces una pregunta viene y le dice, ¿quiere decir que si yo no acepto a Cristo, si yo no creo que Él es el Mesías, me voy al infierno? ¿Cuál va a ser su respuesta? Sí. Bueno, mire, yo no quisiera decir eso, pero está muy cerquita, pero mire, porque nos da temor. Hay personas que nos acusan de que los cristianos somos muy arrogantes porque creemos que solo hay un Dios. Bueno, llámeme arrogante si quiere, pero hay solo un Dios. Y es el único que nos puede dar la vida eterna. Y cuando yo me convierto en un cristiano politiquero, muchos irán al infierno, porque estoy más preocupado por lo que puedan decir que la necesidad de que conozcan a Cristo. Simón había creído, pero tenía muchas cosas todavía en las cuales debía de arrepentirse. Y aquí toca un punto muy importante, porque una vez que llegamos a Cristo, hay cosas que siguen viniendo a nuestra vida. Y usted tiene que tomar una decisión. Por eso es tan importante estar leyendo, estudiando la palabra de Dios, porque esta es la que va a estar trayendo a mi convicción. Tengo que arreglar esto. Cuando estoy leyendo en el libro de Efesios y Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, desechando la mentira, hablad verdad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es que las mentiritas mías son pequeñitas. No hay tal. Mentira es mentira. Bueno, hermano, pero es que mentira es mentira. Wow.
nos toca tener una actitud de arrepentimiento. Quiere decir que cada vez que yo soy confrontado por la palabra de Dios y veo que debo arrepentirme de algo, hágalo. ¿Qué espera? Ay, voy a consultar el domingo a ver si en la predicación ¿ya lo leíste? ¿Ya lo leíste? Y por eso es necesario que cada vez que vamos a la palabra de Dios pidamos a Dios que nos dé esa convicción. No queremos llegar al extremo de que Dios tenga que usar otras formas para llevarnos al arrepentimiento. ¿Por qué queremos eso? ¿Por qué queremos eso? Le voy a decir algo, a veces los animales son más inteligentes que nosotros. Porque cuando un animal ve que ahí hay peligro ni se vuelve a arrimar. Pero a nosotros nos encanta jugar con el pecado. Y cuando estamos súper quemados y casi como carbón, es cuando reaccionamos. Wow. El arrepentimiento genuino involucra una genuina tristeza por haber pecado. Le pregunto, ¿siente usted tristeza por haber pecado? No me conteste, porque algunos van a decir sí, algunos van a decir no. ¿Será que yo estoy tan bien con el Señor que? No, si está tan bien con el Señor estaría muriéndose. ¿Recuerdan al rey David? Que sabía que había pecado. Y dice la palabra de Dios que él sentía que sus huesos se estaban carcomiendo. Pero no puso atención a Dios. Dios trae a un profeta llamado Natán que lo tiene que confrontar. Y gracias a Dios que cuando él le dice a Natán, David le dice, hay que matar a ese hombre. Natán le dice, ¿eres tú, David? Inmediatamente, ¿qué hace él? Sí, yo he pecado contra Dios. No se justifica. Inmediatamente confiesa a Dios. Pero siempre pagó un precio, porque Dios le quitó su hijo. ¿Y nosotros hoy pretendemos jugar con el pecado, hermanos? ¡Wow! Cuidado. Dios nos ama. Dios es un Dios de amor. Pero Él no va a tolerar la desobediencia. Y si tiene que corregirte, lo va a hacer. Porque te ama. Aunque te deje tuerto, renco, mudo. Pero lo va a hacer. Porque Él te ama. Quiero que vayan a Génesis capítulo 44 para que vean aquí un aspecto interesante de que nos habla la Biblia de esto del arrepentimiento. Aquí en el capítulo 44 del libro de los Génesis, versículo 13, recuerden que esta es la historia de los hermanos de José. Los hermanos de José habían vendido a José. José había llegado a Egipto. Dios usa a este hombre y él llega a ser el segundo en Egipto. Dios dio una revelación, le dio el plan a José, qué hacer durante los primeros 7 años de abundancia. Almacenaron comida y cuando vinieron los 7 años de escasez, Egipto podía vender. Y claro, seguro a Faraón lo que le encantó es que se hizo millonario. Pero Dios salvó a muchos usando a José, a un muchacho que llevó mucho palo. Estudien la vida de José para ver cómo le fue. Si usted cree que está sufriendo, usted no conoce lo que es el sufrir y muchas veces para la gloria de Dios. Pero aquí en el capítulo 44, José hace algunos trucos para traer a sus hermanos de regreso porque él quiere ver a su papá. Todavía no se ha revelado a sus hermanos, pero aquí en el capítulo 44, específicamente en el versículo 13, dice, entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad, porque se dieron cuenta que estaba el dinero que ellos habían pagado. Y entonces dijeron, y fue tal su desesperación de que habían hecho mal, que se rasgan sus vestidos. Eso era una señal en el Antiguo Testamento de un dolor extremo, de una convicción, de una actitud de ¿qué hago? Cuando los hermanos se dieron cuenta de su culpabilidad, rasgaron sus ropas. Ahora, no siempre el remordimiento es señal de un verdadero arrepentimiento, pero a lo menos es un paso. Y el problema es continuar con esto. En 2 Corintios, capítulo 7. 2 Corintios, capítulo 7.
Porque Pablo escribió a los hermanos de Corinto, si ustedes recuerdan, y les dio una regañada, por así decirlo, una exhortada fuerte, les habla con mucho amor. Y mire lo que dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Tristeza que viene de Dios. Produce arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de mente, dirección, estilo de vida, conversión completa. Causa porque viene de Dios. Por eso es tan importante estar poniéndole atención. Es muy, pero muy importante. Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, dice. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque la tristeza del mundo es solo eso. Ay, perdí mi carro. Ay, yo no sé, ya no quiero a esa mujer. Mejor la cambio por 2 de 20 y ya, ¿verdad? Y hay una tristeza que lo lleva a muerte. Porque no es una tristeza genuina de Dios que te quiere llevar a un cambio serio. El placer del pecado, hermanos, es corto. Es corto. Pero produce una tristeza muy larga. En algunos casos, por años. La tristeza saludable que viene de Dios va a producir un dolor, el dolor del arrepentimiento, que también es corto, pero produce un gozo increíble para el resto de nuestros tiempos. ¿Ven la diferencia? ¡Wow! El dolor, el arrepentimiento genuino de Dios te va a guiar. Te va a guiar a arreglar las cosas con Dios. Y por último, el arrepentimiento significa que yo voy a estar completamente de acuerdo que lo que es pecado y no razonar. Bueno, hermano, es que mire que esto. Bueno, yo le he dicho al Señor y el Señor conoce mi corazón. Él sabe que yo debo dejar de esto y que me cuesta mucho. Él conoce mi corazón. ¡Ah! Yo no sé ni qué da eso, hermanos. Eso no es arrepentimiento. Eso es solamente, yo quiero seguir haciendo lo que me venga en gana con mi vida. Estuve recientemente en California y un pastor compartió conmigo el caso que él tuvo en su iglesia. Una pareja, problemas seriosísimos. Y ella decide abandonarlo. Decide abandonarlo. Él quería que no y toda la cosa. Y él sigue fiel viniendo a la iglesia. 1 o 2 semanas después, o no recuerdo el tiempo, quizás un mes después, a ella le encuentran un cáncer. Y entonces ella no se puede divorciar, porque si se divorcia, el seguro no la cubre. Entonces sigue, pero haciendo de su vida lo que le venga en gana. Y el esposo tratando, el pastor tratando y solamente orando. 2 años. Hasta que llegó el punto en que hay un arrepentimiento y viene al Señor. Al punto de que se casaron, no se habían divorciado, pero hicieron una ceremonia. Menos de 1 semana después, cuando va a su tratamiento, está sana. Y claro, uno pudiera decir, ¡ay, el Señor la... ¿No será que Dios usó eso para llevarla a su arrepentimiento? El pastor me dice, yo no sé, pero qué interesante que en el momento en que ella decide desobedecer a Dios, cae con una enfermedad como el cáncer. Pero en el momento en que decide obedecer a Dios, Dios la sana. ¡Wow! Ahora, por favor, no salga de aquí. Ay, ¿será que todo esto que me duele y todas estas cosas que tengo, será que estoy en eso? Cuidado. Ahora, podría ser, no sé. Pero requiere reconocer que lo que es pecado es pecado. Con esto terminamos. Génesis 44, versículo 16. Mire lo que dice.
Cuando tratamos de justificar o razonar por el pecado, entonces no hay arrepentimiento. Aquí en el versículo 16, estábamos en el 13 antes, pero en el versículo 16 del mismo capítulo 44 de Génesis, dice: entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Cuando se dieron cuenta que tenían que regresar a devolver eso. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Se dio un arrepentimiento verdadero, pero ¿sabe lo que está pasando en realidad? Judá está pensando: esto es lo que estamos recibiendo por haber vendido a nuestro hermano. Ellos no saben que este es José, pero ellos están pensando: ups, esto es solo por lo que hicimos a nuestro hermano. Judá dice: somos culpables. Ay, pero yo no soy tan malo. Terminemos leyendo lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque siempre tenemos la tendencia en compararnos con otro que es más pecador que uno, ¿verdad? Bueno, hermano, yo no soy tan malo. Hay cada hermano, cuidado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y luego dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero cuando el Señor está diciendo sí confesamos, es porque usted genuinamente está diciendo: sí, esto que estoy haciendo, esto que hice, es pecado delante de mi Dios. Y usted está dispuesto a completamente cambiar. Entonces, ¿sabe lo que pasó? Usted vino arrepentido a Dios. ¿Y sabe lo que hace Dios? Te perdona. Borra por completo. Es como dice: borrón y cuenta nueva. Pero más que eso, la cuenta nueva ni quiero volverlo a hacer. Ni quiero volverlo a hacer. Porque el sacrificio de mi Dios fue tan grande que ahora reconozco que el pecado solo Él lo puede limpiar. Incline su rostro, cierre sus ojos por un momento y medite. ¿Tiene usted una actitud de arrepentimiento? Solo usted puede contestar eso. Quizás usted puede pensar en cosas que sabe que están mal, que hizo mal, completamente delante de Dios. ¿Qué va a hacer al respecto? Reconoce: no, yo no voy a venir a Cristo para tener una mejor vida, yo vengo a Cristo porque solo Él me puede dar salvación. Yo no sé si hay alguna persona aquí que dice: yo no conozco a Cristo como mi Señor y Salvador. He venido por mucho tiempo, he oído por mucho tiempo, pero la verdad es que nunca he tenido ese arrepentimiento genuino que solo Dios me puede dar. Si ese es usted, yo le voy a invitar a hablar con alguien después. Quizás la persona que le trajo, o quizás un amigo, una amiga que usted conoce bien, que le puede guiar. Hermano, hermana, ¿tiene usted esta misma actitud de que cada vez que va a la palabra y encuentra algo que usted debe corregir, lo hace o se justifica? Porque si se justifica, no hay arrepentimiento. Pero si lo hace, es porque sabe que Dios le ha convencido y hay un genuino arrepentimiento. Padre, te damos gracias. Gracias, oh Padre Celestial, porque nos has dado una salvación tan bella. Pero, Señor, muchas veces hemos cometido el error de que quizás creemos ser salvos y no hay el mero deseo en nosotros de cambios. Tú conoces a cada persona, a cada individuo esta noche. Y mi oración, oh Dios, es que tu Espíritu Santo pueda convencerle de lo que debe hacer de aquí en adelante. Gracias por cada uno. Gracias, oh Padre Celestial, porque eres grande, maravilloso, misericordioso. Gracias por tu amor. Oramos en tu nombre y te damos muchísimas gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias.